Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Yo también te respeto profundamente. Creo que tu trabajo como profesional de la comunicación, tu defensa de la libertad de expresión y siempre tu consistencia es notable. Muchas gracias. Me gusta mucho tu congruencia. Independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente de para dónde sopla el viento, siempre hay que mantener el curso, dirían en el lenguaje marino, ¿verdad? Efectivamente, qué bueno que usas una metáfora marina, porque en el proceloso mar y cuando hay más tormenta, tiene uno que ser mucho más sereno para la conducción del timón. Fue el Día Internacional de la Mujer y voy a citar algunos hechos. Se levanta un muro, se le define como un muro de paz, se le convierte en un memorial, se hace una marcha, se lanzan gases lacrimógenos. Una madre de una mujer desaparecida dice que es el muro de la vergüenza y de la indolencia, de un gobierno que se niega a escuchar, gobierno que culpa a los conservadores de infiltrarse en el movimiento feminista, en una campaña personal contra el presidente, dice Andrés Manuel López Obrador, en nuestro México de hoy. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando a partir de este suceso concreto del Día Internacional de la Mujer? Creo que hay cosas en nuestro país que no estamos entendiendo del todo. Hay cuestiones en las que tenemos que profundizar. Me parece que las jóvenes traen otro ritmo. Las jóvenes que se manifestaron, muchas de estas jóvenes han escuchado los años de su vida que se ha hecho un esfuerzo por democratizar el país, que ese esfuerzo por democratizar derivó en alternancia política, que este es un país en donde hay diversidad de organizaciones políticas, que ha habido conquistas de avance en los derechos civiles. Eso han escuchado de niñas, de adolescentes en sus escuelas, y de repente un día desaparece una de sus compañeras, un día resulta que a una de sus familiares la violaron, que presentan denuncias, que el sistema de justicia no actúa con celeridad, viven la impunidad. Esas jóvenes están en otro contexto, con otro lenguaje, con otro deseo de vivir. No están dispuestas a aceptar la violencia como normalidad. Yo creo que tenemos que entender eso, porque si no sabemos leer adecuadamente a la sociedad, es muy fácil caer en interpretaciones políticas. Y no se está entendiendo. A mí me parece que no se está entendiendo del todo. Es cuando a quienes enarbolaban banderas de democratización se les acusaba de sedición. Bueno, era una exageración, era una interpretación incorrecta. Muchos de los líderes de izquierda fueron acusados por quienes gobernaban con todos los adjetivos. Entonces, me parece que tenemos que serenarnos. Pero realmente serenarnos. La adjetivación no le hace bien a nadie. La adjetivación generó un ambiente de polarización. Yo creo que cuando se dice que es natural la polarización, porque nuestro país tiene muchas distancias entre los distintos estratos sociales, sí, precisamente por eso es tan importante que el discurso no la aliente, porque es mucho más fácil en este país incendiar que armonizar. Entonces, yo creo que hay que aprender la lección de esta juventud que está exigiendo lo que tú dijiste al principio, congruencia. Está exigiendo que si se demanda justicia social, que me parece una demanda plenamente correcta, al mismo tiempo se sea capaz de aplicar la justicia a secas. Ya no más violencia contra las mujeres. Es un hecho.
¿Esta adjetivación se ha vuelto parte del quehacer político del gobierno o es parte de este proceso electoral que ya estamos empezando a vivir con intensidad? No, yo creo que forma parte de un estilo en donde el discurso en blanco y negro ha sido funcional. A mí me parece que ese discurso ya dejó de ser funcional. Me parece que tenemos demasiados problemas reales en la sociedad mexicana, tiene tantos temas que atender la administración pública, tiene tantas cosas en qué funcionar bien el gobierno, que estar demasiado concentrados, concentrar el debate nacional en contestar un discurso por más alta jerarquía que tenga el que lo pronuncie y que ese sea el tema en el que nos enfrascamos todos, yo creo que los hechos ahí están. Hay un malestar social contundente, hay hechos que han acendrado ese malestar social y hay que tomar decisiones de fondo. No son cosas que se resuelvan con palabras, por duras que sean estas palabras. Beatriz, déjame preguntarte sobre el tema de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Escuché tu participación, me pareció parte de esa congruencia de la que hablamos, este hecho que mencionaste en el sentido de que el mismo Senado que aprobó el TEMEC es el que ahora aprueba una nueva ley de la industria eléctrica que va contra el TEMEC. Eso, entre otras consecuencias, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que va a pasar con esta nueva ley de la industria eléctrica que aparentemente es inconstitucional y moverá a algunos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, por lo cual probablemente se publique y entre en vigor, pero a lo mejor la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide algo en contrario? Mira, en torno a la discusión sobre la iniciativa de ley de la industria eléctrica, lo primero que me entristeció fue que el procedimiento legislativo estuvo muy desaseado. Realmente no se propició una discusión de fondo, se negaron a que hubiese un parlamento abierto, lo cual es inconcebible, porque para otros temas hasta plantean consultas populares masivas. Entonces, siendo este un tema sobre cuestiones estratégicas para nuestra economía, que no hubiese un parlamento abierto, me resultó asombroso. Que se limitara y violando el reglamento, el espacio de tiempo que tenían los legisladores para argumentar, me pareció innecesario. Y el super fast track, en donde hicieron 2 sesiones en el mismo día, cuando esto es cuando menos irregular, aunque pueda realizarse. Inusual y irregular. Sí, me pareció un procedimiento desaseado, innecesariamente desaseado, porque la mayoría tiene el derecho de ejercer su peso específico, pero ejercer el peso específico de la mayoría no significa saltarse los reglamentos y violentar el proceso legislativo. Y el fondo, me parece que hay que ubicar las cuestiones de fondo que plantean quienes no están de acuerdo con la iniciativa. Primero, el gran tema de las energías limpias. Ese es un tema muy importante para las nuevas generaciones, que se vincula con no entender los planteamientos de las nuevas generaciones de mujeres. Tampoco se está entendiendo por qué están tan preocupadas las nuevas generaciones por el medio ambiente. Hay como un divorcio de la juventud de las nuevas generaciones. ¿Por qué hay esta preocupación? Porque el combustóleo, que es con lo que se alimentan un gran número de plantas de CFE, es uno de los energéticos fósiles más contaminantes. Sí, sí. En el mundo se rechaza el combustóleo. Entonces, no se vale hacer una transformación de CFE y de una estrategia de modernización para salvar a Pemex. Parecería que el propósito no tiene que ver con fortalecer a CFE, sino salvar a Pemex. Entonces, el tema de la discusión de energías limpias
Ojalá la Comisión Federal de Electricidad nos presente su programa de reordenamiento ambiental. Ojalá la CFE no viole los acuerdos de París y las metas 2030 de Naciones Unidas. Que lo presenten. ¿Cómo no se puede, cómo podemos dejar de ser suspicaces si no ha habido ninguna estrategia de inversión clara en energías limpias? Segundo, el gran debate jurídico. Quienes manifiestan que es inconstitucional, quienes manifiestan que violan normas del TEMEC y del TPP y de otros tratados, quienes citan incluso los artículos y los capítulos específicos. Por eso era indispensable discutirlo más. Ahora, ¿es necesario fortalecer a la CFE? Claro, nadie se niega a fortalecer a la CFE. La pregunta de fondo es si el fortalecimiento de la CFE implica regenerar un monopolio y si esto tiene que ver con un país articulado a un sistema de libre mercado, de libre competencia en América del Norte. Entonces, desde luego que hay una discusión profunda. Lo lamentable es que no quieren darla. Es que no se haya dado. Sí. Es que haya pasado la ley sin que se haya dado. En el caso de los diputados, hubo parlamento abierto, al cual ignoraron. En el caso de los senadores, ni siquiera hubo parlamento abierto. Se hizo una sesión de comisiones y luego fast track, una sesión de pleno, en donde simplemente se aprobó la ley. Los escucharon por no dejar y luego la aplanadora decidió aprobarla. Como en los viejos tiempos que se supone Que estaban superados. y que se están tratando de cambiar. Beatriz Paredes, gracias por estar en el programa. Me da mucho gusto verte, además. Muchísimo gusto, Guillermo. Y seguiremos platicando. Hay muchos temas de los cuales hablar. Te agradezco mucho tu presencia en el programa. Muchas gracias. Buenas noches.